¿Qué tal amigos? Muy bienvenidos a Cucha TV, bienvenidos a este que será el último programa de este ciclo de testimonios que comenzábamos allá por principios de año y que culmina en esta jornada y con este testimonio. Un testimonio muy especial que fue ni más ni menos con el que abrimos este nuevo ciclo de Cucha TV que es Testimonios. ¿Por qué el que abrió el ciclo? Porque recuerdo que en la primera instancia en que compartimos la primera edición de Testimonios, lo hicimos charlando largo y tendido, muy profundamente, con el actual presidente de la empresa, con Juan Antonio Salgado. Y entendimos que la mejor forma de terminar este año 2022 era recordar aquel testimonio con el cual comenzábamos este ciclo, que a lo largo de los meses tuvo una gran repercusión entre todos ustedes, una gran repercusión a todo nivel. En este ciclo, igual que en el ciclo 2023, procuramos indagar, hurgar en las sensaciones, en los sentimientos, en las vivencias, en las experiencias de aquellos hombres y mujeres que han hecho grande a esta empresa y que lo están haciendo y que lo seguirán haciendo. Como siempre decimos, con aquellas personas que han hecho de su vida la empresa Cucha o que han hecho de Cucha su vida. Por eso, al momento de decirles que de esta forma termina el ciclo y desearles muy feliz fin de año y un mejor comienzo para el 2023, los invitamos a compartir este testimonio y les anunciamos que a partir de marzo del año 2023 estaremos iniciando un nuevo ciclo de este testimonio. Gracias por lo que nos han dado a lo largo de este año y de paso muchísimas gracias también por lo que nos van a dar el año que viene. Muchas felicidades y los dejamos aquí con el testimonio de Juan Antonio Salgado. Creo que me acuerdo del año, el día, la hora, este, cómo me preparé para venir ese primer día. ¿Cómo te enteraste que ibas a entrar en Este, Cucha? bueno, por un aviso de la gerencia general de aquel momento. Este, yo había dado un concurso. En aquel momento los concursos eran en el Palacio Sudamérica. Había concursos para ingresar como auxiliar administrativo, que había que tener 18 años, y para 20 cargos concursábamos 500 personas, era así. Fue en el año 1977. Bueno, di el concurso, salvé. Tenía que esperar al 78, que yo cumplía los 18 años, para entrar. O sea, lo di siendo menor. Y bueno, como yo estaba ansioso por trabajar, y en definitiva mi padre también quería que yo trabajara, vino y habló en la gerencia y le dijo que empiece a trabajar, que no cobre hasta que cobre. Bueno, ingresé en el cargo de ordenanza administrativo. ¿Eso qué es? ¿Se hacen los mandados en forma interna? Claro, el directorio estaba en la calle de Sarandí, los talleres estaban acá en la planta Añón, donde hoy es el nuevo centro. Había muchas oficinas de distintas líneas, la oficina E, la D, la A, la F en Millán, bueno, en Pocitos también había oficinas, la G en San Martín, y entonces había que llevar correspondencia, había que hacer ese tipo de cosa que estaba muy bien porque me permitía también estar un poco en la calle, no estar encerrado al principio. Y, y bueno, y esos fueron mis primeros pasos, empezar a conocer alguna gente ya desde el plano de ser un, un empleado, de ser un trabajador en la Trabajador empresa. de Cucha. Yo los conocía a todos por estar acompañando a mi padre absolutamente a todas las actividades que me llevaba de Cucha. Y bueno, yo no quiero nombrar a nadie porque seguramente me voy a olvidar de personas que realmente uno las recuerda, pero bueno, Walter Otonelo,
Washington Otonelo, el hermano, Raúl Toledo, gente, bueno, el propio gerente general, que es el que me convoca, luego seguía siendo gerente general y fue durante varios años gerente general, este, y yo estando en la presidencia. Las cosas del destino, ¿no? Si habrán pasado, sin duda ninguna. Pero yo ya ahí sabía que más allá que me gustaran otras cosas y que había muchos trabajos que podían seducirme, mi vida iba a ser Cucha. Mi proyecto de vida iba a ser Cucha. Yo lo pensaba en aquel momento, a pesar de ser un niño, es que qué lindo y qué importante era poder hacer lo que a uno le gustaba. Y bueno, y en aquel momento a mí me gustaba manejar. Uh-huh. Cuando cumplí 18 años, inmediatamente saqué la libreta. Uh-huh. Me gustaba manejar y me gustaba todo lo que tuviera que ver con la empresa. ¿Soñaba, Juan, en ese momento que algún día podías ser presidente? Bueno, no. Ajá. No soñaba. Conocía ya de política interna de la empresa, porque mi padre, junto a Celso Azcárate, estuvo involucrado en la política, estuvo involucrado en un grupo muy reducido de propietarios, de gallegos, que de alguna manera apuntalaron a Celso Azcárate y terminaron logrando de que fuera presidente de Cucha. Uh-huh. Una historia también que tiene connotaciones familiares muy fuertes. Mi padre entra en Cucha gracias a Añón, es uno de los tantos gallegos que le fue a pedir trabajo a Añón y Añón le dio la oportunidad al paisano. Y inmediatamente después de ser durante mucho tiempo empleado en la línea G, el padre de Celso Azcárate, don Cándido Azcárate, cuando la Intendencia aumenta la flota en Montevideo y le otorga unos permisos a Cucha, con la condición de que hay un porcentaje de una cuarta parte, que es más o menos algo más que la mitad de la cuarta parte, se la tenían que otorgar a empleados de la empresa. Y don Cándido Azcárate eligió a mi padre, y no solo lo eligió para darle esa participación, con la cual ya pasaba a ser dueño, claro, propietario, sino que lo ayudó en el camino de ir consiguiendo, facilitándole el dinero para que le comprara los puntos a socios que en definitiva iban vendiendo, para lograr tener la cuarta parte. Ese era el objetivo. Entonces, mi padre, de alguna manera, creo que un poco en retribución a esa actitud, apoyó al hijo cuando nadie lo conocía, claro, a Celso Azcárate, claro, y fundaron en el año 1964 la lista 5. Entonces, yo iba a todas las reuniones, a todas las comidas, ¿con tu padre? Con mi padre, porque me llevaba, porque yo quería ir, le pedía para ir, y escuchaba visto desde ahora, con una inusual atención. Claro, para esa edad. Y no quiere decir que no fuera inquieto. No, claro. No, pero me gustaba el tema, me llevaba. Entonces, no es que yo no soñé. Pero yo creo que te siempre fuiste preparando inconscientemente. Yo me fui preparando en ese momento inconscientemente, pero conscientemente de saber que mi vida se iba a desarrollar en torno a Cucha. Sin lugar a duda, eso no tenía duda. Permitime una cosita antes, Juan. ¿Tu papá entró de guarda o de conductor? Entró de guarda. Entró de guarda. Entró de guarda, sacó la libreta al tiempo, pasó a conductor y ahí se jubiló en el ómnibus de la familia, porque no era una cuarta cualquiera, era el ómnibus de la familia. Claro. Era la cuarta en un ómnibus donde bueno, era
lo más importante en la casa era lo central, el 754. 754, que era uno de los 11 coches que trabajaban en la 199. No era ni siquiera la H que soy o la FHZ que soy, era la 199. Recorrido que al principio se iba a llevar desde el hipódromo y al final fue desde el Cementerio del Norte al Parque Rodó. Paraban a la Porteña frente al 8. Ahí, por el medio del Parque Rodó, ahí entre los juegos. El 199. Y bueno, nosotros, yo nací muy cerca de ahí del barrio Coppola, y ver que yo iba y hacía viajes con mi padre o con mi tío, con el hermano de mi padre que trabajaba de tarde, me gustaba más con mi tío porque mi tío siempre me dejaba uno de los viajes, yo me quedaba en el Parque Rodó, me dejaba unos pesos para ir a algunos juegos y a la vuelta en el próximo viaje me llevaba para casa. ¿Cuánto tiempo estuviste de ordenanza? Bueno, a los 18 años, como ya había ganado el concurso, automáticamente pasé a trabajar de auxiliar administrativo y ahí comencé con la inquietud natural que tenía y que tengo y que fue así siempre. Comencé a rotar por distintos lugares de la empresa. El primer lugar fue el centro de cómputos. Yo tenía un curso hecho en aquella vieja academia Germán Núñez, que era perfo verificador. Claro, pues las tarjetas venían perforadas. Lo que hoy son las computadoras, bueno, aquello era... Y Cuchá tenía una central de tecnológica en aquel momento muy, muy importante. Y bueno, y estuve trabajando ahí un tiempo hasta que llegó la primera computadora a Cuchá. La primera computadora, la cual se hizo una obra importante, se le hizo una jaula de vidrio, se le puso aire acondicionado. Yo creo que faltaba que había que entrar descalzo. Pero entrar ahí... Era el corazón de la empresa. Era el corazón de la empresa. Entonces ahí comenzó toda una etapa de doble trabajo. Se hacía el manual, o sea, toda la contabilidad, todo lo que hoy está en un disco... eran hojas y hojas y planillas, y eran 20 personas en contaduría llevando la contabilidad individual de cada uno de los, en aquel momento, no sé, 800 ómnibus, era todo así. Y de cada propietario. Y de cada propietario, y el tema de los salarios, y el tema de las licencias, bueno, todo eso se empezó a concentrar en esta nueva tecnología que vino, que el primer trabajo que se empieza a hacer en la nueva tecnología es el gasto de combustible. Y había que ingresar los datos. Coche, cantidad de litros, bueno, y ahí empezar, y así fue empezando hasta que en poco tiempo desaparece la perfoverificadora aquella que era era un disparate, aquello, todo el espacio que después sobró es impresionante. Y bueno, trabajé ahí, después me gustó, hay que tener en cuenta que yo tenía 18, 19 años en esa época. Me gustaba más los fierros, me gustaba más los ómnibus, me quise venir de Sarandí. Ya esa etapa ya la había culminado, venía acá a la planta Añón. ¿Y a dónde quise venir? Bueno, yo tenía unos amigos que habían ya, uno de ellos hoy es tesorero también, que es Salvadorcito, dio el examen conmigo. Nos preparamos juntos en una academia, la Academia Atenea, General Flores y Salustio, nos preparamos para el examen juntos. Pero había una serie de amigos que hoy todavía siguen en la empresa, que estaban todos concentrados en la venta de boletos de estudiante, que era la famosa casa que había, el chalet que había acá en la planta Añón, que atendía todos los estudiantes de todo Montevideo. Con largas colas y filas de estudiantes. Largas colas, lluvias, con días marcados de acuerdo al dígito de la cédula. Exacto. Día de atrasados, porque si venías otro día no te... Bueno,
Y yo quería venir para ahí. Ajá. Y fui y hice la negociación, o sea, le El planteé a arreglo. Washington Otonelo, que era el gerente de recursos humanos en aquel momento, le planteé la posibilidad de que me quedaba más cerca, que era, la verdad que era adverso. Yo me quería venir con estos amigos que tenía y me parecía que estaba bien. Tenías estaba otra libertad, además. Y estaba más cerca Del de fierro. los talleres, de los fierros, de lo que me gustaba, de los ómnibus. Claro. Y bueno, cuando me van a hacer me dicen que sí. A pocos días que ya iba a tener vamos a decir, el pase para este lugar, me llama el gerente y me dice: mira, tenemos un lugar en el sector abastecimientos, en la parte de importaciones. Uh-huh. Y nosotros te precisamos ahí. Después supe al tiempo que Azcárate se enteró, que estaba en el directorio, se enteró de que yo quería venir para acá y dijo: no, si se va de acá tiene que ir para un lugar donde pueda aprender, donde pueda... y ahí cambió un poco el eje de la cosa. Y yo le dije que sí, que bueno, que me venía para... Y ahí estuve varios años trabajando en todo lo que era el sector importaciones, los temas de aduana. ¿Que funcionaba en Añón también? Funcionaba en Añón, al lado de la casilla de control. Y ahí se empezó a hacer una gran actualización de los repuestos, de los materiales de repuesto, porque de acuerdo al material, si era antimonio, si era hierro, si era aluminio, pagaba determinados impuestos diferentes, claro, al ingresar al país. Entonces, el famoso libro que era el NADI, entonces había que empezar a clasificar miles de repuestos que tenían los almacenes de Cucha, en los talleres. Que era la antesala del almacén que se le daba al propietario cuando venía a buscar los repuestos. Exactamente. Bien. Y había que tener claro cómo era para poder encasillarlo dentro de eso, que era lo que terminaba pagando. Claro. Y bueno, era lo más parecido a lo que podía encontrar de estar relacionado con los fierros, y ahí trabajé un tiempo largo haciendo esas cosas. Entonces ahí estuve muy cerca de los talleres, estuve por supuesto cerca de toda la parte práctica operativa del ómnibus, en almacenes, y era lo que me gustaba, hasta que vino la otra etapa. Quiero pasar a trabajar al ómnibus, porque ya ahí había cumplido 23 años y ya podías manejar. A los 23 años y un día sellé la libreta de ómnibus y ya tenía la libreta de ómnibus. Claro. Y bueno, yo quería pasar a trabajar al ómnibus, y también se lo planteé a mi padre, de la misma manera que le había planteado quiero trabajar y dejar de estudiar, le planteé quiero pasar al ómnibus, me gusta, y siempre mi padre me apoyó absolutamente en todo. Lo mismo que mi madre, lo que pasa es que mi madre quería retenerme un poco más en alguna, claro, o en alguna carrera o en algún trabajo. Claro. Y lo que hace una madre, evidentemente, sí, obvio, ¿no? Lo que obvio, quiere. Obvio. Y bueno, saqué la libreta. Yo a esa altura tenía... En realidad la sellaste para ómnibus, ¿no? La sellé para ómnibus. A los 18 yo saqué la libreta. En ese momento, a los 18 años, esa libreta me permitía manejar hasta taxímetros. Exacto. Y a los 23, que era aquella roja, la D, se llamaba. Categoría D. Categoría D. Y la categoría D sellada era la que permitía los ómnibus. Yo tenía una parte que, como una tradición, cosa que mantengo con mi familia, es tratar de ponerle una parte a tu hijo para que se proyecte también, dentro o fuera de la empresa, pero que siempre esté de alguna manera ligado. Y bueno, yo tenía la parte que me puso mi padre en el 724 de la línea I. Y ahí empecé a quemar mis primeras... ¿Y te gustaba mis primeros kilómetros? ¿La plataforma? Me gustaba trabajar. Me gustaba trabajar, me gustaba... Porque era más lindo pero más sacrificado, los horarios.
Por supuesto, son trabajos totalmente diferentes, pero yo tenía la ansiedad, porque era ansiedad, de conocer todo. O sea, yo sabía lo que era trabajar porque en el ómnibus, porque mi padre, porque mi tío, yo lo vivía, yo de toda la vida. Ahora, yo quería vivirlo yo. Claro. Yo quería ir, llegar al predio de estacionamiento, primero medirle el aceite, se medía todas las mañanas. Sí, señor, y las cubiertas. Se bichaba el agua y ahí se prendía y mientras calentaba se golpeaban las cubiertas. Se golpeaban las cubiertas con un palo. Con el palo de la rueda. No el palo que se pone a la rueda, no, sino el palo que... Pero explicarle a la gente por qué se golpeaban, porque según el sonido era la cantidad de aire que tenía la rueda. Exactamente, vos tenías que escuchar y vos sabías si le faltaba aire o si ya estaba pinchada. Ese era vamos a decir, la tecnología que nos permitía saber que podíamos salir con el ómnibus con el aceite a nivel, con agua y con las cubiertas como estaba. Entonces yo quería vivir esa situación y quería vivirlo en la calle, trabajando. En la práctica. Porque seguía pensando, y cada vez más, de que yo en Cucha iba a vivir. O sea, yo de Cucha no me iba a apartar más allá de las posibilidades o oportunidades que pudiera tener, que tampoco las iba a buscar. No, claro. Tampoco las iba a buscar. Pero iban viniendo y vos estabas seguro que Cucha era el destino. Y trabajé, y claro, evidentemente es otro tipo de trabajo. Sí, que hay que madrugar, que de mañana había que ponerse, en algún momento había que ponerse diario por abajo del pantalón. Por el frío. Por el frío, entraba más frío adentro del viejo Leyland que frío hacía afuera, porque realmente era así. Pero el relacionamiento con el compañero, con el guarda, en aquel momento, el relacionamiento con el resto de los compañeros de la línea, todo aquel tema de competir. Ibas de mañana, venías de instrucciones, ibas a aduana, expreso a Piedras Blancas. Entonces vos tenías que ir y tratar de estar porque con unos minutos antes, porque ¿qué pasa? El inspector que estaba ahí, de acuerdo a la competencia que venía, te iba alargando, que en este caso era el 5, te iba alargando. El 5 de Andet. Era el 5, no, era después ya era de Cochur. Seguro, era de Cochur, claro, y después ahora es de Come. Eso. Pero sí, y bueno, y era esa competencia que te permitía sentirte que estabas haciendo, no sacabas la cuenta si gastabas medio litro más de gasoil, o si vos estabas compitiendo, estabas recaudando para tu empresa. Sí. Y bueno, y era totalmente diferente a lo que fue lo que puede ser el relacionamiento en la administración o el relacionamiento en los talleres o en los almacenes. Había otra adrenalina. Totalmente, sí, había otra garra. Había otra garra, pero que no quiere decir que hoy no exista mucha gente que sí, que mete para adelante, que tiene garra. El tema es que como que los que veníamos en ese momento y trabajábamos, nadie ya nos podía hablar de lo que era la historia de Cucha, porque la habíamos vivido. Claro. La diferencia es que hoy a veces sucede, y es un poco por qué nos pareció que hacer este programa bueno. de testimonios está muy bien, porque hay gente que evidentemente que por distintas razones y porque el mundo cambió y porque la sociedad es otra, vienen de otros lugares y entonces conocen a Cucha hoy. Claro, que es muy distinto. Que, claro, que no tiene nada que ver con lo que fue hace 2 años, 5, 10, 20, a las cosas que pasaron. Y eso está bueno que de alguna manera se pueda saber. Yo si hay una cosa que me duele de verdad, y que quizás fue también un poco el motor de esto. El motor de esto es cuando alguien dice, acá no hay oportunidades. Acá hay oportunidades. Cucha le ha dado oportunidades a miles y miles de familias. Por supuesto, con el trabajo, con el sacrificio, con el esfuerzo
de un trabajo muy diferente a otros, de mucha gente. Pero Cucha ha devuelto con creces. Cucha está constantemente brindando oportunidades a gente que entra, Sí. que forma su familia, a organizaciones. Ujú. Hoy Sí. hay empresas de transporte que por distintos motivos fueron quedando en el camino y que Cucha tuvo que Sí. de alguna manera Absorber. sí, tuvo que, yo diría, darles una mano, porque en definitiva Ujú. dentro del sistema fue darles una mano. Y gente que ha crecido y ha crecido muchísimo dentro de la empresa, ellos y sus familias. Claro. Entonces, la característica de Cucha, la principal herramienta que tiene y que tuvo Cucha para sobrellevar las crisis y para poder sobreponernos a situaciones muy complejas que vivió a lo largo de estos 85 años, es la característica familiar de la empresa. Claro. Nadie tiene el derecho de decir, por más que por suerte son muy pocos los que Sí, claro. lo dicen, pero nadie tiene que Cucha no es humana. Cucha es y fue siempre, con su forma, con sus características, siempre Cucha fue humana, siempre estuvo al lado de la gente. Esa característica de empresa familiar, evidentemente, fue la fortaleza más importante de toda la trayectoria y de la vida institucional de la empresa. Y eso se vio reflejado en las familias. Claro. En las familias, en el bienestar, en el crecimiento de bisabuelos, de abuelos, de padres. Y hoy algunos de esos protagonistas tienen hijos y tienen nietos. Sí, sí, sí. Que están por acá fácilmente, si empezamos a buscar, hay 4 o 5 generaciones que han pasado de alguna manera. Y la herramienta de trabajo y el ómnibus le ha permitido a esas generaciones proyectarse y lograr lo que todo ser humano quiere, que es mejorar y hacer. Entonces, en este caso, lo que es bueno es que, de la misma manera que yo puedo contar cómo entró una ordenanza, un mandadero, cómo pasó por distintos lugares de la empresa, tuvo la oportunidad de desarrollarse. Hay muchísimos casos que nos gustaría, y yo, no sé, quisiera recomendarle a muchos propietarios nuevos, gente nueva que entra, que los miren y que vean, porque ahí quizás van a ver y se van a enterar de cosas que no son la Cucha de hoy, sino que eran muy diferentes no hace tanto tiempo. Un poco es eso, el motivo de este programa. Me interesa, Juan, ¿cuántos años en el ómnibus? Y estuve trabajando en forma continua y después alterna, porque hacía otras cosas, pero más o menos estuve trabajando 8 años. 8 años, porque a los 23 años comencé a trabajar de chofer. Al principio trabajaba permanentemente, después lo que comencé a hacer es hacer licencias, descansos o lo que fuera en el coche mío, en el coche de mis padres. Empecé a trabajar en forma alternada hasta que a los 32 años tengo la oportunidad de dar un paso diferente, de ocupar otro lugar de trabajo, pero yo ya lo veía así. O sea, en la empresa hay muchos lugares de trabajo que son todos importantes, porque si alguno de ellos falla todo. Entonces, en cada uno de esos lugares hay una responsabilidad, hay obligaciones a cumplir, hay temas
más delicados, más importantes para tratar las consecuencias de las decisiones que se tomen, evidentemente, cuando empiezan a hacer esa decisión puede ser una consecuencia buena, negativa o positiva para la gente. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho respeto, hay que no solamente ser humano, hay que ser humano, pero hay que también tener la capacidad y la inteligencia de formar grupos. Uh-huh. Es un tema fundamental. Equipos. Nadie solo puede llevar, y mucho menos una empresa con estas características, puede llevar adelante con éxito esto. Vamos a decir, el kit de la cosa está en saber formar esos equipos, saber formarlos, fortalecerlos, saber depurar cuando hay que depurar, porque es tan importante como formarlos. Claro. Porque no todos somos iguales. Uh-huh. Hay que formar en esos equipos a los mejores. Todos tienen que ser, o tenemos que sentir que son, por supuesto, juntos mejores que uno, sin duda ninguna. Claro. Porque es la única forma de salir adelante. La pelea constante con las autoridades de la Intendencia, con las autoridades de gobierno, en distintos planos, en la interna, los temas de seguridad, los temas de cómo se mantienen las unidades de la mejor manera. Hemos pasado por todas esas situaciones cuando no hay 5 o 6 de estos temas que son fundamentales a la vez latiendo y presionando. Simultáneamente. Sin equipo no se hace absolutamente nada. Y bueno, y ese es el paso. Esos 8 años de haber estado en plataforma, en distintos lugares, aparte no solamente la I, iba a la H, que estaba el coche de mi padre, iba a la Inter, trabajé en distintas líneas. Y después, cuando me convocan a participar activamente, y digo activamente porque yo seguí participando de la política interna. Nunca la dejaste. Por una cuestión natural. ¿Por qué? Porque era donde tenía el círculo de amigos claro. Y de conocidos. Yo no iba a buscar los conocidos, los amigos a Coca-Cola. Los tenía acá en Cucha y los tenía evidentemente los que eran afines con lo que mi padre había claro. De alguna manera ayudado a formar, que era la lista 5. Y bueno, yo seguí relacionado con esas cosas y un día me llaman por teléfono y me dicen que queremos que hagas tal cosa. Que estaba la posibilidad de ser candidato al directorio. ¿Te asustó? ¿Fue un honor? ¿Fue suma responsabilidad? Primero me dio una alegría tremenda. Me sentí, mientras que me lo estaban diciendo, me sentí como que hacía muchos años que yo lo estaba esperando. Ajá. Era como un premio. Si me preguntaban el día antes, diría que no. Claro. Pero en ese momento, y me acuerdo textualmente las palabras que le dije al presidente de ese momento cuando me llama y me dice: tenemos una reunión de comité de la lista 5 y estamos evaluando de alguna manera dar un paso a un cambio generacional. Yo tenía 32 años. Claro. ¿Quién era el presidente en ese momento? Era Lago. Ajá, Carlos Lago. Carlos Lago. Entonces, que tenía muchos más años que vos. Sí, claro. O sea, todo el directorio era de promedio de años bastante elevado. Era la característica un poco del directorio de Cucha. Sí, sí. Y lo único que atiné cuando me dijo eso fue a decirle, permitime que te conteste en un ratito porque te voy a llamar a mi padre. Y lo llamé convencido de que no estaba llamando a mi padre. Yo estaba llamando a alguien que a quien para mí era mi líder político, el que me podía dar
O sea, era el viejo político. Sí, sí, Mi sí. viejo era Sí, sí, sí. El bastión. el político que estaba en la base y que conocía y que era... y lo llamé desde ese punto de vista, ¿Qué te para dijo? decirle, mira, me llamaron, él por supuesto no sabía nada, me llamó el presidente, me dice que están definiendo un candidato de la lista, que la lista 5 necesita dar un golpe de renovación, porque había en ese momento estaba un poco floja la situación, y que me ofrecía ir de candidato al directorio. Que si ganaba, ganaba, que si no ganaba, de alguna manera iba a estar forjando mi... Y me dijo, dice, esa decisión la tenés que tomar vos, lo que vos hagas para mí está bien, y te voy a ayudar como corresponde en lo que tú decidas. Eso era un sí. Corté, llamé y le dije, lo que me parecía que tenía que hacer alguien que pertenecía a un grupo, alguien que pertenece a un grupo político y que está, vamos a decir, metido en el tema como estaba, como yo me sentía dentro de la lista 5, bueno, hay dos conductas totalmente obligatorias. Una, que si te dicen que no podés ir por algún motivo y que tenés que dar un paso al costado por algún motivo, si vos respetás al grupo, tenés que hacerlo y seguir trabajando en el grupo, como si te dicen, bueno, ahora tenés que salir a la cancha. Tenés que salir. Tenés que salir. No podés decir, no, ahora no, porque a mí me parece, porque entonces estás anteponiendo lo personal sobre el grupo. Sobre el grupo. Y le dije que sí, y me dijo, bueno, entonces mañana, esto era de noche, tarde, no sé, a las 11, mañana en Los Hijos del Mar, ahí por 8 de octubre y por Camino Maldonado y Pirineo, por ahí, hay una comida de presentación de los candidatos. Anda. Andá para ahí. Bueno, te puedes imaginar que esa noche no dormí, porque ahí fue la realidad de ir a una comida que seguramente había, como todas las comidas que yo iba, no sé, 300 personas, y que me iban a presentar como candidato y me iban a decir, bueno, ahí tenés la gente, dirigite a ella. Además de no dormir, Juan, ¿qué otra cosa hiciste esa noche? Seguramente hablaste de nuevo con tu viejo. Bueno, lo llamé, le dije, bueno, mira que le dije, me dijo así, y me dijo, bueno, mañana si querés te acompaño y si no yo voy y nos vemos allá. Era la misma historia desde otro punto de vista. Exactamente. Él te acompañaba a vos y no vos a él. Exactamente. Y le dije, no, nos vemos allá, déjame ver cómo voy a llegar. Y me fui caminando, desde el hipódromo hasta ahí, me fui caminando, porque iba pensando en cosas, pensaba en cosas que realmente me preocupaban, que era no solamente ganar. ¿Era qué después? Yo digo, si no gano está todo bien, porque después iré, está. Ahí no había problema, el tema es si gano. ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque claramente lo primero que se me presentó era que yo era la cara visible de un cambio generacional en la dirección de la empresa. En un momento, Juan, que la empresa no estaba bien. Que no estaba bien, que ya estaba cayendo en una crisis bastante profunda, que la lista 5 no estaba bien, porque si estuviera bien, seguramente no tendría yo en ese momento la oportunidad. O sea, el cambio generacional hubiese demorado. Y yo sentía la responsabilidad, y esa fue fueron dos cosas que me dieron toda la fuerza para encarar así, tipo inconsciente para adelante. Una es, bueno, si soy yo, soy la figura del cambio generacional, tengo la responsabilidad de que tengo que hacer bien las cosas, tiene que salir bien todo, porque ¿qué pasa? De mi imagen y de lo que yo pueda hacer bien, le va a permitir a muchos jóvenes acelerar este cambio,
evidentemente, y que podamos tener pronto un directorio más joven, más ágil, sin sacar a nadie, pero en definitiva el recambio se iba a hacer mucho más rápido. Claro. Y lo otro era, en realidad, no fallarme a mí en lo que yo pensaba que iba a ser mi proyecto de vida y no fallarle a mi viejo. A tu padre. O sea, eso era fundamental. Y bueno, se dio que en esa oportunidad gané y tuve la gran oportunidad de trabajar en el directorio en los primeros tiempos con aquellos que yo veía muy lejanos, inalcanzables. Carlos Lago, Luis Pedro Paniza, bueno, y muchos directores que eran lo mismo del sector administrativo, eran todos aquellos que eran unos popes, y entramos a trabajar. Te puedo hacer una pregunta antes. Tu viejo te acompañó esa noche. Sí, claro. Bien. Sí. Le hablaste a la gente, Sí. le hablaste a la gente. Sí. Bien. Cuando terminaste de hablarle a la gente, ¿qué te dijo tu viejo? No, mi viejo estaba en una mesa ahí con un montón de sus amigos y sus cosas. Pero orgulloso. Yo que lo conozco, estaba tremendamente emocionado. Yo traté de no mirarlo porque si no me iba a emocionar yo. Fue muy poco lo que le pude decir, además de gracias y no lo voy a defraudar. Y cuando terminó todo eso, que vos no habías querido mirar a tu padre, terminó y seguramente le iba a darte un abrazo. Vos le fui a dar un abrazo. Y ahí algo te dijo. Le fui a dar un abrazo, grande y me dijo, ¿estuviste bien? Ahora tenés que demostrarlo. Exactamente. Bien. Juan, el directorio no fue fácil. No fue fácil. No fue fácil, fue un momento muy complejo. En el año 1992 había ya comenzado la crisis para el transporte en general, y Cucha había comenzado a transitar por un periodo de crisis bastante profundo. Sí, señor. O sea que teníamos dos crisis, la crisis del transporte en general, pero la crisis de Cucha en particular. Yo lo que veía es que como que desde los lugares donde había que tomar decisiones y todo, se negaba la crisis. Yo hice el primer año en transporte, acá mismo, acá en la planta Añón, todo el año en la calle mirando qué pasaba, qué se podía hacer, pero la crisis estaba instalada, la venta de boletos había comenzado a mermar. Los ómnibus estaban viejos, gastaban mucho, los repuestos cada vez eran más caros. Leyland había cerrado o estaba cerrando, cada vez había menos repuestos. Se estaban enriqueciendo muchos alrededor del ómnibus para tratar de que el ómnibus saliera a trabajar, pero los que se estaban empobreciendo eran los dueños de los ómnibus, que de a poco iban perdiendo sin darse cuenta todo su capital. Y bueno, acá el periodo eran 3 años. El segundo año hay cambios en el directorio y yo paso a ser secretario en el directorio, o sea, el número 2 en ese sentido. Y bueno, y ahí empecé a ver desde otro punto de vista ya los números más profundos, empecé a tomar conciencia de que si no nos sincerábamos y decíamos, señores, la crisis está instalada, acá hay una crisis importante, hay que aceptarla. Acá si no buscamos de hacer los correctivos, si no empezamos a trabajar, fue muy difícil esos 2 años que me quedaron en el tintero. Fueron muy complejos porque tampoco yo tenía la posibilidad de hacer las cosas claro, que quería. Claro. Tenía que adaptarme, era un grupo
y el equipo se debía a otros lineamientos. Esa es la realidad. Termino el pedido, no conforme yo con lo que tenía que, o yo sentía que tenía que haber hecho en esa situación. Ya estamos en el año 95. Ya teníamos 3 años de crisis. Yo ya veía los nerviosismos día a día que pasaban y mes a mes para conseguir en algunos casos recursos. Yo ya escuchaba dentro del directorio algunas opiniones sobre algunas medidas que en definitiva íntimamente yo no estaba de acuerdo, porque no creía que la crisis la tuviera que de alguna manera encarar primero la gente y después las estructuras. Claro. Yo creía que era justamente totalmente al revés. Las estructuras y la burocracia y las situaciones, éramos los primeros que teníamos que dar las señales para poder decirle a la gente, señores, vamos a dar todos una mano. Claro. Y bueno, como normalmente sucedía, terminé el periodo, estuve un año afuera y en el año 1996 hay reelección. O sea, hay reelección. Hay elecciones, yo voy en la lista. Suceden desde el punto de vista político, ya en esa situación que se vivía de crisis política interna, política externa. Hay que ver en qué año estoy hablando. Sí, sí. Y quiénes eran las figuras. Política externa, crisis verdadera, económica dentro de la empresa. Y lo peor, con una herramienta de trabajo destruida. Con una herramienta de trabajo deteriorada. Totalmente, o sea, no teníamos herramienta, que era el ómnibus. Sí, sí. Con millones de dólares tirados de alguna manera en repuestos que no se iban a usar nunca más, y por el otro lado haciendo 20.000 piruetas para llegar al 10, para tener dinero para pagar los sueldos y las situaciones. Bueno, se da la situación política, termina ganando la lista 5, pero hay un cambio. El presidente anterior no entra y dentro de lo que estaban había que nombrar al presidente. Y ahí me encontré otra vez de un día para el otro con que no sé si seguramente no era por ser el mejor, pero sino porque no había otro. Todo el equipo, esto lo digo en broma, en realidad sí. El equipo, el grupo que había de la lista 5, bueno, entendieron que a pesar de la poca experiencia, de la poca experiencia en cuanto al cargo, a pesar de la juventud, tenía 36 en ese momento, a pesar de la juventud, que era muy joven, ¿no? Más o menos, muy joven. Para los cánones de Kutxa era muy joven. Era muy joven. A pesar de eso, evidentemente, la experiencia, el conocimiento, de Kutxa y de los rincones, de todos los rincones de Kutxa, nadie me iba a explicar nada. O sea, yo lo había vivido hasta ese momento durante toda la vida. Y es así que el directorio se reúne después de las elecciones y nombra un presidente que en este caso recayó la responsabilidad en mí. ¿A quién fue la primera persona que se lo contaste? A mi padre. Sí, ya sabía la respuesta. Él fue siempre tu guía, fue tu guía, totalmente, fue tu tutor. Totalmente. En Kutxa fue tu tutor. Porque aparte era un político de verdad. Era un hombre muy inquieto, que tenía mucha ascendencia con los veteranos. ¿Él seguía trabajando? No, él estaba, ya se había retirado. Él estaba jubilado. Bien. Pero era activista. Claro. Él estaba todos los días, iba, venía, o sea, no había un día que no viniera a Kutxa. ¿Y almorzaba con
con el presidente de la empresa. ¿Qué decía cuando eso? No tuve la suerte de tenerlo muchos años estando de presidente. Nunca me impuso ninguna idea de... es increíble, pero es así. Él me hablaba como un estadista. Él me hablaba de cosas que había que hacer, de la cucha del futuro. Estaba más arriba. Preocupado, sí señor, preocupado de que no me fuera a olvidar y de que mantuviera los equilibrios necesarios entre eso que había que proyectar, pero que no me olvidara, o sea, que no era fácil lo que decía, pero era así. Pero era verdad. Que no me olvidara del problema. Dice, porque mirá que cuando venga Manuel y pida para hablar con el presidente, vos vas a estar con un tema importantísimo pero para Manuel el problema de su vida es ese que te va a plantear a vos, que capaz que en un minuto se lo podés. Y eso fue una enseñanza, saber que hay que estar en los distintos planos y hay que mantener los equilibrios. Otra cosa que me dijo, que por haberlo visto, o sea, por estar con él toda la vida, yo ya lo sabía, pero que me lo dijo así, dice, lo primero que vos tenés que generar es confianza. Vos tenés que manejar las cosas dando y recibiendo confianza. El gremio en ese momento era de un relacionamiento muy difícil, muy difícil. Yo no tenía experiencia. Dijo, vos tratá de hablar como se debe hablar, traten de acordar las cosas, vos si decís algo, tu palabra vale, y tu palabra vale más que cualquier documento. Los documentos se firman para que después los abogados le den distintas interpretaciones, siempre. La palabra no tiene dos interpretaciones. Si se da la palabra, hay que cumplirla. Y esas cosas me ayudaron muchísimo, porque realmente eran de las cosas que me quedaron grabadas. Y era eso lo que hablábamos, o sea, él me podía decir, bueno, ¿y qué pasó con esto? ¿Cómo anda aquello? ¿Cómo anda el lío de... ¿cómo anda con la intendencia? ¿Cómo estás? Pero en realidad, nunca fue una persona que... O sea, actuó conmigo como actuó con Azcárate, más allá de que él fue fundamental para que Azcárate llegara a ser presidente. O sea, él ya sabía cómo empujar para tratar de ser un presidente. Empujar sin molestar. Pero después no pasar facturas ni hacer... En eso fue tremendo. Y bueno, y ahí empezó en el año 96 una larguísima carrera que todavía no está terminada hasta el día de hoy. Ahí sí, desde el vamos, empezaron algunas definiciones. Por ejemplo, la principal, señores, hay crisis, sí, y es profunda, sí, y cada día que pase, si no tomamos alguna medida, lamentablemente, después, cuando se tengan que tomar, vamos a tener que pedir más esfuerzo y va a ser más doloroso. Entonces, lo primero que hay que hacer es decirle a la gente, sí, estamos... No hay que dramatizar, no hay que alarmar. Pero hay que aceptar. Pero hay que aceptar y hay que decirlo. Yo no le di un solo minuto de mi tiempo, ni un solo minuto de mi tiempo, ni de mi discurso, ni de nada, los primeros años, que podía ser muy fácil para mí, simplemente hablar de que, bueno, la culpa no era mía. Era de los que venían antes. Esto era de los que estaban desde antes. Nunca lo dije, nunca perdí el tiempo en eso. Asumí que no interesaba. El tema es que teníamos el problema arriba de la mesa y teníamos que solucionarlo, porque se nos iba la empresa de las manos. Se nos iba al punto que las reuniones con la intendencia eran muy duras, y en determinado momento,
cuando tenemos uno de los primeros enfrentamientos de los tantos que son naturales Sí, claro. de una empresa de transporte con el regulador, tratando de hacerlo con respeto, pero había muchos factores que incidían. Algunos eran reales y algunos otros no, porque había sensibilidades de todo tipo y color, desde las personales hasta las políticas, desde un lado y desde el otro. Y yo iniciando algo en el cual no me interesaban las sensibilidades políticas de unos ni de otros, ni los problemas personales de uno ni de otro. A mí lo que me interesaba es que Cucha demostrara. Y ahí voy a las cosas que no precisaban decírmelo en mi casa, pero sí uno se cría dentro de una familia donde absorbe determinadas cosas. Yo, para ir a pedirle ayuda a alguien, primero tengo que poner todo lo que yo puedo hacer y tengo que hacer todo y tengo que demostrar que estoy dejando todo en la cancha. Sentarme solamente para pedirle que me ayuden y no, eso no va. Y entonces ahí empezamos a trabajar. Y cuando empezamos a trabajar tuvimos momentos difíciles con la Intendencia, momentos difíciles con los trabajadores. Y en determinado momento la Intendencia saca una nota que la tengo muy guardada, donde empieza a decir por qué Cucha estaba en la situación que estaba, por qué era ineficiente, por qué era una carga, en definitiva, para todos, por su ineficiencia, por no haber hecho las cosas, y que no había tomado, ninguna medida desde el punto de vista comercial, ni mínimamente adecuada. Fue muy dura la carta. Tan dura. El director era una sugerencia. Era Ortega. Juan, ¿era una sugerencia no, o era una declaración pública para que la gente...? Era una declaración pública que seguramente, si después no hiciéramos las cosas que hicimos, iba a ser usada y evidentemente Cucha iba a quedar muy mal parada. La gente decía en aquel momento que estaba a punto de desaparecer Cucha. Exactamente. Y acá también lo decían porque también estaban tratando de lavarse las manos de quién eran los culpables. Claro. Y en esa lista, a pesar de los problemas que había de relacionamiento entre la Intendencia y Cucha, había muchas verdades. Había verdades. Y lo primero que había que reconocerlas. Cuáles eran las realidades. Aunque después uno fuera duro en el tema de cómo buscar la salida. Fue tan dura esa nota y tan cruel. Tan cruel que me acuerdo que agarré por Santiago, por Yaguarón, hacia abajo, íbamos para Sarandí y agarré hasta la Rambla. Y te quedaste en la Rambla un rato. Y paré en la Rambla. Para digerirla. La leí y me emocioné como hacía mucho tiempo que no me emocionaba, porque realmente ahí tomé conciencia de que a pesar de que yo decía que había que reconocer la crisis, que estábamos en crisis, y todo, me estaba quedando totalmente corto. ¿Fue el peor momento de tu gestión, Juan? Sí, fue el momento más duro, porque había que empezar a generar esa confianza, había que empezar a hacerle entender a las autoridades que teníamos que estar del mismo lado, claro, que queríamos salir. Y sabíamos que estábamos pasando por momentos complejos de relacionamiento, que no íbamos a dejar de pasarlos y de enfrentarnos las veces que tuviéramos que hacerlo, pero que teníamos que lograr transmitir con claridad que a pesar de todo eso, nosotros queríamos darle para adelante y no queríamos ser un zapato a la piedra de nadie. Claro. Pero queríamos que la Cucha saliera adelante. Y ahí empezamos, fue un trabajo hormiga, por suerte, por el destino, porque creo que las empresas también tienen su destino. Nos encontramos con Fernando Barcia,
con el que era contador, en definitiva, hoy gerente general. Está, de gerente general. Otro muchacho con historia, ustedes con la historia, con una historia muy similar a la de muchos. a la de todos y muy similar a la mía, pero claramente con algo que nos hermanaba, que era, bueno, este es el proyecto de vida, o sea, es acá donde nos vamos a desarrollar, es acá donde vamos a hacer las cosas y vamos a dejar todo. Y bueno, y ahí, junto con él, otros que vinieron, que también nos conocíamos de toda la vida, que es hoy gerente financiero, José Luis, bueno, todos. Pero ahí comenzamos a trabajar, comenzamos a tener, a toda una larga lista de cosas, y empezamos a definir cuáles eran los temas fundamentales que teníamos que cambiar como empresa en lo comercial para poder decir, bueno, estamos saliendo con esfuerzo, con sacrificio. El no haber reconocido durante por lo menos 5 o 6 años la crisis y haber estado sumergiéndonos en esa crisis para después empezar a subir, mucho más bueno, trabajo. Nos llevó más de 12 años. ¿Para qué? Bueno, porque la primera definición, la crisis la contrarrestamos con una medida sola y reestructuramos la empresa donde seguramente quedarían 2.000 trabajadores en el camino y todo lo demás, o buscamos hacer en un acuerdo con los trabajadores un camino donde tratemos de que nadie quede en el camino, pero que la empresa cada vez esté más sana para poder absorber aquella vieja confianza. Exactamente, porque todo esto tiene que ver con estas cosas. Y bueno, y encontramos dentro de los trabajadores, y más allá de las discusiones, más allá de las posiciones, más allá de los conflictos que tuvimos en su momento, con noches muy duras, con madrugadas encontrándonos hasta con algunos ómnibus prendió fuego, pero encontramos en los trabajadores una dirigencia que de alguna manera se veía que querían también salvar su trabajo. Salvar el trabajo, y que eran responsables, y que veían que si se podía hacer algo, bueno, lo iban a intentar. Y es así que después de esa definición de decir, bueno, va a ser más largo, va a ser más compleja la salida, pero vamos a hacerla para salir todos juntos. Claro. El todos juntos vamos a salir, no salió de ahora del COVID-19, el todos juntos vamos a salir es del año 1996. Que si cada una de las partes hace lo que tiene que hacer con responsabilidad, sin entreverarnos, juntos y no entreverados, cada uno defendiendo lo que tiene que defender, la obligación que tenemos y la responsabilidad que tenemos de defender a nuestros representados. Solamente con eso, más del 90% de los objetivos son comunes. Sí. Más del 90% son comunes. Y después lo otro, y bueno, le buscaremos acordarlo. Y es así que comenzamos a trabajar. Y comenzamos a trabajar en elaborar, para tener como base, para tener como libro de cabecera, como para tener una garantía que el que no cumpliera con eso no tenía que discutir nada, tenía que levantarse y irse. Bajarse del barco. Empezamos a trabajar un convenio, marco, que le permitiera tomar medidas a Kutza. Y ese convenio, que se firma en 1998, que estuvimos casi un año trabajando para elaborarlo, que tiene algunas decenas de hojas, el convenio, que abarca todas las áreas de la empresa. Ese convenio hoy, a 26 años de haberlo firmado, a no sé cuánto, bueno, ese convenio, a casi 30, para ponerlo en el contexto, hoy está más vigente que nunca.
Pensar en el año 96, que la primera cláusula del convenio dice, y que la firmaran nada más ni nada menos que los dirigentes de UTC y el directorio de Kutxa. Si había enfrentados, éramos los símbolos, claro, de los enfrentados dentro de la sociedad. Bien. Que firmaran un convenio que el punto número 1 diga que nos comprometemos a cuidar la viabilidad económica de la empresa, porque es la que genera la seguridad del compromiso de mantener los puestos de trabajo de quienes están en la plantilla. Esa frase, que parece muy sencilla, engloba todo. Fue, bueno, a partir de eso, que vengan las hojas que quieran. Claro. Pero a partir de eso hay un compromiso. Está el compromiso de que no hay empresa si no hay trabajadores y no hay trabajadores si no hay empresa. Y eso lo entendimos en 1998, con esos dirigentes y con dirigentes que actualmente están hoy. Uh-huh. Por eso siempre actuamos con mucho respeto, sin aflojar, sin meternos ni dejar meterse en nada de lo que no corresponde, pero con mucho respeto, porque lo que logramos hacer fue muy importante. Si alguien lee ese convenio hoy, habla de la entrada de la tecnología en el transporte. Hablar en 1998 de que iba a haber una boletera electrónica, de que el ómnibus iba a estar controlado por GPS, de que había, de acuerdo a todas esas cosas, muchos puestos de trabajo. Lo que escuchamos ahora hablar de los popes del mundo, va a haber puestos de trabajo en determinados años que ya no van a estar, hay que crear otros nuevos. En ese convenio está escrito. Ese convenio de alguna manera es el que la comunidad, el otro día lo decían, la Comunidad Económica Europea, uh-huh, está tratando de llevar adelante para ver de qué manera se puede no perder los puestos de trabajo en toda la comunidad. Esa es la esencia. La esencia era ver cosas que no iban a pasar en los 5 años ni 10 años, pero que sí iban a pasar y que había que dejarlo, de alguna manera, había que dejarlo claro que si pasaba esto, iba a suceder esto, y por el otro lado iba a hacer esto, y que siempre terminaba en que todas las acciones eran mantener la estabilidad laboral de los trabajadores y mantener la viabilidad de la empresa. Ese era el tema. Hoy ese convenio es una joya, y uno se pregunta, ¿cómo teníamos cómo podíamos encarar los temas en ese momento con la información que teníamos de que podían pasar estas cosas? A raíz de ese convenio es que después sucede lo que sucede. ¿Por qué baja la conflictividad? ¿Por qué desaparece la conflictividad que tanto le hacía perder a la gente, a ellos, a los que tomaba el servicio, uh-huh, a los trabajadores, a la empresa? ¿Por qué? ¿Por arte de magia? No. ¿Por qué? Porque hay bases firmes y sentadas y muy bien afirmadas para que esas cosas sucedan. Juan, a mí me gustaría, tal vez en otra instancia, hablar del presente de Kutxa y del futuro de Kutxa. Pero me gustaría también redondear la nota de hoy haciéndote 2 preguntas finales. Una, hablando de valores, porque algunas cosas ya las contaste. Hablando de valores, ¿qué te transmitió tu padre? Y de los valores fundamentales es que a partir del trabajo y del sacrificio de cada uno, todo, me transmitió los valores fundamentales de ser una persona de bien, la honestidad y el valor de tratar de siempre estar atento a ayudar a los demás, de estar atento a las necesidades de los demás. La mano tendida. A ver, a ser buen vecino, a ser buen amigo, a ser buen compañero.
O sea, que todo eso mejore. A eso, a confiar. Me enseñó a confiar. Y a que confíen en vos. El razonamiento de alguien que no tuvo tanta preparación. Dice, hay dos formas de encarar la vida. El que ante cualquier situación o cualquier propuesta o cualquier o algo que le pasa en la vida por delante, desconfía, y desconfía tanto de las cosas que durante los años le han pasado oportunidades y las dejó pasar y no se dio cuenta. Ni siquiera se dio cuenta que pasaban y eran buenas. Y están los que en definitiva no dejan pasar una. Las analizan, le buscan la vuelta, tratan de confiar y con el cuidado necesario, que también me decía otra cosa con respecto a eso, con el cuidado necesario no dejan pasar nada sin realmente analizar y conocer. Y seguramente en alguna de esas oportunidades hay cosas que valen la pena llevar adelante. Yo prefiero ser de los que evidentemente pierda algunas, porque no se ganan todas nunca, pero no dejar pasar una buena por no analizarla o por simplemente decir que no. Y la otra es, vos tomás riesgos y jugátela con lo tuyo. Tenés que saber separar cuáles son los riesgos y el jugársela cuando las consecuencias van sobre vos y cuando las consecuencias van sobre la empresa. Cuando van sobre la empresa tenés que ser muchísimo más cauto, tenés que cuidar mucho más que cuando tomas decisiones sobre vos. Y eso me sirvió mucho porque hay algunas cosas importantes que la podemos hablar después del futuro, que llevó adelante Cucha, que tuvimos la oportunidad de llevarlas, y que yo le puedo decir que cuando se propusieron o cuando aparecieron en algún momento, esto si lo llevamos adelante va a ser un lío, porque va a aparecer uno con esto. Agarra esto, lo ponemos en el cajón, nunca nadie se enteró. Nunca nadie se hubiese enterado de que teníamos la posibilidad de llevar adelante el emprendimiento de Nuevo Centro Shopping, con todo esto. ¿Por qué? Y porque alguien piensa que es con el diario del lunes, hoy, que vemos que es maravilloso y que vemos la Plantañón, que es un orgullo. No, en aquel momento teníamos una lista así de riesgos y de cosas negativas y de cuidados, que está bien. Y ahí está la decisión. ¿Qué hacemos? No me complique la vida. Una puede ser. ¿Quién se hubiese enterado que esto podía haber sido? Nadie. Y lo llevamos adelante a sabiendas que íbamos a tener que enfrentar determinadas situaciones, como las enfrentamos, y como tuvimos que pelear y como tuvimos que arriesgar para lograr tener esto. Como eso hay otras cosas. Entonces, esa filosofía, a mí, aplicada acá a Cucha, me sirvió mucho. ¿Cómo lo recordás? Un rápido flash, como padre, como omnibusero, como político de la empresa o político del trabajo. ¿Cuál es la foto de tu padre? No, como padre omnibusero, después político, pero como padre omnibusero, como el padre que llegaba con el ómnibus a la 1 de la mañana, a la 1 de la cambiar mañana, el aceite, que dormía, que le hacía algunas cosas y después dormía 2 horas y arrancaba de vuelta el otro turno, y mi madre se quedaba limpiándolo, por supuesto, las horas que se quedaba ahí, como un hombre que tenía una capacidad de entender, tenía una gran capacidad de entenderme, como con una palabra o con una frase de 3, 4 palabras terminaba resumiendo y mostrándote una realidad que uno
no la veía tan fácilmente, ¿no? Como un amigo de sus amigos, era amigo, no era de los que se daba vuelta y bueno, no, era amigo. Sus amigos para él eran lo máximo, y estaba, y la convivencia y la familia. Como un hombre preocupado, cuando me decía que me preocupara por quienes tenía alrededor. Mi padre, yo lo vi desde chiquito ayudando, pero yo decenas y decenas de gente que en esta historia de Cucha y en esta historia de Cucha familiar, testimonios, eran empleados y con su sacrificio y con su esfuerzo querían lograr hacer lo que mi padre había hecho, lograr tener una cuarta parte para afirmarse. Yo lo vi a él devolviéndole, si se quiere, a la gente lo que habían hecho con él. Se preocupaba, iba, venía, le conseguía el préstamo, le conseguía lo que fuera, hacía todo lo posible para que esa persona que quería realmente, que era un luchador y quería ir para adelante, así se definía, lo pudiera hacer. Ese es el recuerdo, preocupado por los demás. Siempre pensando en la satisfacción que tenía él cuando alguien terminaba comprando esa parte y trabajando, como si fuera de él, y pagaba, y que venía y decía, mira, está pagando el préstamo y tiene 5 cuotas adelantadas, porque el tipo laburaba y se metía y todo lo demás. Era algo que yo lo veía desde casa, y era algo que uno lo veía, pero te das cuenta que siempre vivió para sus amigos. Por eso, cuando dentro del ámbito te dicen, bueno, amigo de sus amigos, no es una frase nada más. Es así, hay que ser, y tenemos que, cada vez que va pasando el tiempo y que se va enfriando esa situación, reavivarla. Hay que reavivarla. Y hay que ser amigo de los amigos. De todo eso que tu viejo te transmitió a vos, ¿qué le pasaste a Juan Pablo? Bueno, si querés la contestamos. Yo le pasé. A ver, yo le pasé a mis hijos. Yo le pasé a mis hijos primero también el ejemplo familiar del trabajo, de que hay que esforzarse, el sacrificio, de que nadie viene de arriba. Yo creo que esas cosas que son que deben ser naturales y normales. En realidad es eso. Cualquiera de mis hijos, Juan Pablo también. Hablo de Juan Pablo porque está en Cucha. Sí. Por eso mismo, cualquiera de ellos, pero han visto que sus padres han sido unos luchadores. Que su padre, se ha dedicado la vida. También vio que he sido un tipo feliz porque tuve la suerte, yo no me van a dar los días de mi vida para agradecerle al destino, a la vida, a Dios, a quien sea, de que pude hacer lo que me gustó. No es poca cosa. No. Pude hacer lo que me gustó, lo que empecé a soñar en determinado momento. Ahora después, claro, cuando tuve la oportunidad, traté de hacerlo y dejar todo. No solamente ponerme la camiseta, ponérmela, embarrarla, y pelear. Entonces, él vio un padre que, si se quiere, durante los años de niñez y todo, ausente en su casa, porque el proyecto el principal era También vio que el padre era ausente porque estaba seguro y sabía que tenía una madre que era una tremenda madre, una mujer con una M mayúscula tremenda, que se dedicó a criarlos, a darle valores, a acompañarlos, a suplantar mucho de lo que yo lamentablemente no podía estar en la presencia. Entonces
ahí vio como la gente de alguna manera también, bueno, se coordina para hacer las cosas. Luego, y sí, hablamos mucho él me vio, yo hoy veo, en el poco tiempo que lleva, que va a llevar un año recién en el directorio, yo veo que tiene algunas actitudes del padre, que no son propias de alguien que entra y está, o sea, que no las tuve yo ni siquiera cuando entré el primer año. Entonces ahí yo me doy cuenta y me quedo feliz. Me doy cuenta de que aunque no parecía, él me estaba mirando. Lo que hiciste vos con tu padre. Él me estaba mirando. Entonces, ¿por qué? Porque actúa con un sentido común que no solamente es que él tenga sentido común general, sino que conoce y ve, y se ve que estuvo mucho más atento de lo que me pareció a mí a determinadas cosas. Le traté de transmitir todo lo mismo, con algunos valores reafirmados por los tiempos que vivimos. El respeto a la gente, el respeto a los compañeros, el preguntar, el no tener miedo a preguntar para quedar pegado, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, el tratar de asesorarse. Yo soy de los que creo, como decía este amigo Sonsol, La gente que los todólogos, Ah. que decía de los todólogos. No, yo creo que justamente la capacidad, yo lo he practicado, es tratar de asesorarse, tratar de ir buscando De todos. los asesoramientos. Primero, elegir de quién te asesorás. Eso es fundamental para saber que no te asesoren mal. Y luego, bueno, tratar de asesorarse, tratar de preguntar. En este año, yo, sin lugar a duda, he sido, dentro del grupo, he sido crítico con todos los directores que han entrado, que han estado, que fueron. Por eso digo, los grupos, es tan importante formar el equipo como en su momento hacer depuraciones. Claro. Porque a veces hay que hacerlo, porque si no, entonces el equipo empieza a funcionar. Y el equipo tiene que funcionar bien, más allá de las personas. Y sin duda que voy a ser, como fui siempre, muchísimo más, y como era mi padre, muchísimo más exigente con Juan Pablo que con cualquier director. Ese es el plus que tiene, yo he sido exigente con todos y tengo de verdad directores, no sé, el director secretario que tengo hoy, que es de extremado lujo, que es Alejandro Beiras. Bueno, también entró de jovencito, para mí es como si fuera un hijo, y yo sé que fui exigente, pero hoy tenemos un valor, un ser humano. Y en el caso de Pablo también lo que tiene un plus. El plus es que voy a ser mucho más exigente, claro. Voy a estar siendo más crítico en la situación, porque sin lugar a duda, si no siento, que estoy convencido a esta altura de que sí, porque me lo ha demostrado, y para mí es como la alegría de la culminación. No hay otra. Se cierra el círculo. Que se cierre el círculo. Si no me demuestra que él siente que esto es un proyecto de vida, yo sería el primero en que le pediría que diera el paso al costado y actuaría depurando el grupo. Así que en este programa seguramente va a haber mucha gente que va a contar cosas muy lindas, va a contar momentos difíciles de su vida y donde Cucha Organización estuvo presente, tratando de dar una mano. Acá no solamente los compañeros, que también están, que dan una mano, que ayudan, que todo. Cucha como organización ha tratado de involucrarse en muchas cosas. Quien trabaja, quien es buen compañero, quien es buen vecino, quien es buen propietario, quien es buen empleado, quien tiene buen relacionamiento con la gente y
y es agradecido institucionalmente a poder desarrollarse dentro de Cucha, no tengo ninguna duda que tiene todas las posibilidades de poder superarse, de poder llegar en el trabajo, pero también en lo personal. Cucha es una empresa de oportunidades. Cucha siempre fue una empresa de oportunidades. Las primeras oportunidades fueron para los emigrantes, que las tuvo a través de don José Añón. Después tuvo muchas oportunidades para que la gente se desarrollara y hoy por hoy sigue siendo una empresa de oportunidades para muchísima gente para poder crecer. Lo que hay que tener la actitud de encontrar esas oportunidades y no dejarlas pasar. Juan, hablamos de tu papá, hablamos del hijo que tenés acá ya en la empresa. Tocaste tangencialmente a la familia como al pasar, pero seguramente, como dicen que detrás de cada hombre hay una gran mujer, ¿qué papel tuvo tu mamá en todo esto? Además de limpiar el ómnibus, que era mucho más que eso. Bueno, mi madre para mí es el símbolo del sacrificio, del esfuerzo, de la pujanza, del vamos arriba, del mete para adelante, ¿y qué te pasa? ¿Y por qué no? Y no, pero ¿por qué no? Bueno, esa fue la actitud de mi madre con mi padre. Mi padre un día se fue a trabajar y en una casa con un terrenito de 800 metros, mi madre compró 650 entre gallinas y pollo para empezar a meter huevo y porque había que acompañar. Había que acompañar y había que juntar plata y mi madre fue la que tenía todo el espacio que podía tener plantado y no sé cuánto y prácticamente comíamos no se gastaba en la feria no se gastaba en ningún lado. Exacto. Se compraba la leche en el expendio y se compraba alguna carne poca porque también se hacía el chancho. Entonces mi madre una luchadora incansable, tremenda, una laburadora, pero aparte una muy buena administradora. Muy buena administradora. Mi vieja era la que cuando uno trataba de aflojar o a veces cuando mi padre tenía algún momento medio flojo, era la que metía para adelante. ¿No sentís que era como la que lideraba el hogar? No, lideraba, sí. Mi padre era lo que era hacia afuera, pero mi madre era la que lideraba absolutamente. Acá se hace esto, acá vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer lo otro, vos tenés que hacer esto. A ver, yo hubiese querido recibirme porque ella quería que yo estudiara. Si ella estuviera hoy y yo siguiera estudiando, ella estaría contenta. Pero bueno, fue la que me daba impulso constantemente. Cuando había momentos difíciles que de repente yo decía, sí, pero qué difícil. Y me dice, qué suerte que tenés esos problemas, me decía. Claro. Decía, y te ubicaba con una frase, te ubicaba en la realidad. Tenés razón. Claro. Qué suerte que tenés esos problemas. Claro. Hay otros que no tienen la suerte de tener los problemas que tenés vos. Tal cual. Tal cual. O yo le decía, pero para hacer esto no va a ser. ¿Por qué no? No, pero fíjate, ¿y por qué no? Decime por qué no. Y te quedaba sin contestación. Mi madre una gran luchadora. Fue el sostén fundamental y el empuje fundamental de la casa y de mi padre para que él pudiera desarrollarse. Y parece cosas del destino que en definitiva suceden. A mí me pasó lo mismo. Con Olga, desde chiquilines, desde los 23 años que nos conocimos, que vivimos momentos evidentemente hermosos y momentos más difíciles, con 4 hijos. A los 30 y poco años ya teníamos los 4 hijos, ya andaban los 4 en la vuelta. Lucía, que es la nena y es la mayor, con
Juan Pablo, que es el primer varón, Andrés y Gonzalo, que es el más chico, que es el doctor de la casa. Ese es lo que le hubiera gustado a tu mamá. A mi mamá. Pero por suerte vivió, ella vivió con mucho orgullo cuando se recibió. Bueno. Evidentemente que le tuve que hacer una fotocopia del título y llevársela y colgársela en la casa. Claro. Pero bueno, gracias a Dios pudo vivir lo que no vivió conmigo, lo vivió con los nietos. Pero me pasó lo mismo. Yo quizás gran parte de todo esto, si no es todo, no lo hubiese logrado sin el apoyo de Olga. Sin el apoyo, no solamente el apoyo logístico, el que se dedicaba a sus hijos, no, de la tranquilidad y de los momentos que cuando uno, porque es mentira que uno siempre está bien a tope, no. Cuando uno viene y le dice, bueno, y esto, y vamos arriba, y dale para adelante, y vos quédate tranquilo que yo me encargo de esto y vos dedicate a eso. Y eso fue lo que me permitió, en definitiva, a mí poder desarrollarme en lo que me gustaba, pero además dedicarme todo el tiempo necesario para poder hacerlo. Entonces yo digo que le debo a mucha gente, pero a mi familia fundamental. Nunca tuve un dale para atrás en absolutamente nada. Un palo en la rueda, nunca. Nunca. Siempre lo que tuve fue apoyo, siempre lo que sentí fue ayuda, siempre lo que sentí fue, con lo que me brindaban tanto Olga como me brindaron mis hijos, como me brindaron mis padres, es como que era lo necesario justamente para poder hacer las cosas y tener la mente tranquila y limpia como para poder dedicarme a eso. Así que sin duda que sin ellos yo no sería nada, no hay ninguna duda, y en lo político, sin todo el grupo, sin la lista 5, tampoco sería nada, y sin la mayoría de los propietarios de Cucha y de toda la gente que me ha ayudado en el camino. Hay muchísimas, yo no puedo nombrar a ninguno porque voy a dejar, evidentemente voy a ser injusto con alguna gente, pero hay mucha gente que me ayudó mucho a que pudiera mantener vamos a decir, esta proyección. Y sí, desde 1996 Exacto. En la presidencia hasta el día de hoy es muy desgastante. No solamente estuvo la primera crisis, después vino la crisis del país. Sí, claro. A la crisis del transporte, a la crisis de Cucha se le suma la crisis del país que casi quiebra. Y por si fuera poco, de alguna manera en la culminación de la etapa de las cosas, cuando nadie se imaginaba y cuando estábamos en una situación bastante bien, llega la crisis sanitaria que realmente ha sido de un desgaste muy importante durante estos 2 años y que bueno, que ahora tendremos que seguir peleando para adelante.